Subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús elige de entre sus discípulos a 12 de ellos, a los que nombra apóstoles, es decir, enviados y testigos suyos. Los apóstoles tienen que dar testimonio de un acontecimiento, de una experiencia personal. Esa experiencia personal está marcada por el encuentro con Jesús. Dice Pedro, aquel del que nos hablan las Escrituras, lo hemos encontrado. ¿Qué testimonio damos nosotros ante el mundo? Porque el cristiano tiene que ser también testigo del Señor. Tenemos que ser testigos de una experiencia, de un acontecimiento personal que ha ocurrido en nuestra vida, que hemos sentido y experimentado el amor de Dios, que hemos sentido la misericordia divina, que no estamos solos y que ante nuestras caídas hay alguien que nos levanta. Ese es Cristo. Si hay un pasaje de la Escritura que creo que todos nosotros deberíamos una y otra vez meditar, es el pasaje de la parábola del hijo pródigo. No sé por qué se llama así, porque el hijo no tiene nada de lo que enorgullecerse. Es el padre el centro de la parábola. El hijo pródigo es un hijo lleno de soberbia, que se marcha y que pide lo que no le corresponde, pero el padre que le ama se lo da. Y el centro de la parábola es el padre, que espera pacientemente, que cuando el hijo vuelve, porque no tiene qué comer y ya no encuentra dónde le acojan, entonces el padre, en lugar de echarle la charla y recriminarle su actitud, lo que hace es abrazarle, llenarle de besos y dar una fiesta porque lo ha recuperado con vida. La experiencia del cristiano es la experiencia de la misericordia que Dios practica con él. Es la experiencia del amor, de un Dios que no nos paga como merecemos por nuestros pecados. Y por lo tanto es la experiencia liberadora del hijo que se siente querido, del pecador que se siente perdonado. Pero este testimonio es el que nosotros damos ante el mundo. Cuando el que pasa a nuestro lado se equivoca, ¿le perdonamos como nosotros somos perdonados? Cuando el que pasa a nuestro lado, porque es débil, no obra bien, ¿tenemos paciencia con él como Dios la tiene con nosotros? Porque tengo la sensación de que solemos tener con nosotros una medida muy generosa, mientras que con los demás tenemos una medida demasiado pequeña. Para nosotros lo grande, lo generoso, para los demás somos muy estrictos. Dice Jesús que la medida que usemos la usarán con nosotros. Pero es que ya han practicado con nosotros una medida tan grande que es la medida del amor de Dios. Pues luchemos por practicar también con los demás esa generosidad que Cristo nos ha dado, ha practicado con nosotros. Luchemos por ser testigos de una experiencia liberadora, que es la experiencia de Dios, que se acerca a nosotros no para recriminarnos, sino al contrario, para perdonar nuestras culpas y de esa manera elevarnos a la condición de hijos de Dios. Somos o deberíamos ser testigos de esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de caridad, por cómo tratamos a los demás, por nuestra manera de vivir, por la integridad de nuestras costumbres, porque tenemos conciencia y sabemos distinguir el bien del mal,
pero lo somos en el mundo. Somos esos testigos de esperanza que el Señor pide y necesita para tocar el corazón de los demás. El Señor eligió a 12, a los que envió para que fueran sus testigos en medio del mundo. Y nosotros hemos recibido esa tradición, hemos recibido esa experiencia, hemos recibido esa verdad. La estamos transmitiendo a los demás. ¿Qué verán los demás en nosotros? ¿Cristianos agradecidos? ¿Cristianos felices porque se sienten amados por Dios? ¿O encontrarán cristianos tristes que viven su fe no con alegría ni esperanza, sino que llevan la cruz y su fe a rastras, a regañadientes, como si Cristo no hubiera venido a liberar? Ha venido a liberar, a dar vida y que la tengamos abundante. Pues dejemos que el Señor, que nos da su gracia, sea para nosotros ese que nos lleva a consolar a los que sufren, a llevar esperanza a los que no tienen la suerte de haberle conocido. La Iglesia tiene que ser transmisora de esta verdad en medio del mundo, y lo tenemos que hacer aquellos que hemos conocido y experimentado ese amor de Dios. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.